vitaminas, minerales y abundante cantidad de fibras vegetales. Otros 50 a 100 gramos diarios de carbohidratos deben de provenir de cereales y sus derivados. Siempre debemos de preferir a todos aquellos cereales que conservan su corteza. Los integrales, por ejemplo. Los mismos son ricos en vitaminas del complejo B, minerales y proteínas del origen vegetal, como la fibra. La fibra debe de estar siempre presente, en una cantidad de 30 gramos diarios, para así prevenir enfermedades y trastornos de peso como la obesidad. En todas las dietas, las frutas y verduras son de gran ayuda, ya que aportan abundante cantidad de nutrientes sin demasiadas calorías. Para una dieta balanceada, es importante conocer la clasificación de los carbohidratos. Los simples son los monosacáridos, entre los cuales podemos mencionar a la glucosa y a la fructosa, que son los responsables del sabor dulce de muchos frutos. Con estos azúcares sencillos se debe tener cuidado, ya que tienen atractivo sabor y el organismo los absorbe rápidamente. Su absorción induce a que nuestro organismo secrete la hormona insulina, que estimula el apetito y favorece los depósitos de grasa. Ejemplos: el azúcar, la miel, el jarabe de arce, mermeladas, jaleas y golosinas. Algo para tener en cuenta es que los productos industriales elaborados a base de azúcares refinados es que tienen un alto aporte calórico y bajo valor nutritivo, por lo que su consumo debe ser moderado. Carbohidratos complejos son los polisacáridos, formas complejas de múltiples moléculas. Entre ellos se encuentran los vegetales como el almidón, presente en tubérculos como la patata, y también existen en los músculos e hígado de los animales. El organismo utiliza energía proveniente de los carbohidratos complejos poco a poco. Por eso son de lenta absorción. Se los encuentra en los panes, pastas, cereales, arroz, legumbres, maíz, cebada, centeno, avena. Nuestro país se encuentra posicionado en el segundo lugar con mayor grado de obesidad en el mundo, solamente después de Estados Unidos. Los carbohidratos se encuentran involucrados en el sobrepeso. El sobrepeso es el resultado de un desequilibrio energético que se produce cuando hay una ingestión calórica excesiva en relación con el gasto de energía del sujeto. Al ingerir más energía de la necesaria, esta se almacena en forma de grasa. El primer paso es reducir el consumo total de calorías al día. Por esta razón, es importante mantener un control sobre el número de carbohidratos ingeridos al día, así como mantener tu cuerpo ejercitado. Muy bien, jóvenes. ¿De qué se trata entonces ahora el vídeo? Sobre los carbohidratos. Los carbohidratos, profesor. A ver, muy bien, León Dávila. ¿Qué más? A ver, ¿qué nos puede decir de los carbohidratos? Que mayormente se encuentran en los cereales, ¿no? Y que cuando lo ingieren en mayor cantidad se produce una acumulación de azúcares en el cuerpo, profesor. Se acumula la grasa. Muy bien. ¿Alguien más quiera participar? Profesor, también dice que debemos consumir mayormente los que mantienen su corteza, ¿no? Como es el arroz integral, los cereales, la menestra. Muy bien. Ya lo vamos a ver entonces más adelante, por qué conservar, por qué utilizar los alimentos integrales y por qué aquellos que mantienen su corteza. Muy bien. Entonces la clase de hoy día se refiere a la bioquímica de los carbohidratos. Y voy a compartir entonces aquí la pantalla con ustedes para hacer la clase. Ahí está la bioquímica de los carbohidratos. ¿Observan las diapositivas? Sí, profesor. Sí, profe. Sí, profesor. Ya está. Ustedes díganme sí nada más, ¿ya? Porque si no yo no puedo continuar si ustedes no me dicen nada. Bioquímica entonces de los carbohidratos. ¿Qué cosas son los carbohidratos?
llamados también glúcidos, químicamente se les llama glúcidos. Es el nombre correcto. El nombre de carbohidratos es un nombre incorrecto, ¿ya? ¿Y por qué incorrecto? Porque aquí hay una fórmula, miren, que ustedes lo pueden ver. Dice que por cada átomo de carbono existe una molécula de agua. Es cierto eso, pero existen también compuestos que tienen una molécula de carbono por una molécula de agua y no son carbohidratos. Entonces el nombre no es tan adecuado, ¿ya? Por eso el nombre químico más adecuado es el de glúcidos, o llamados también azúcares. El nombre de hidratos de carbono entonces no es el nombre adecuado. Sin embargo, en la literatura lo encontramos con nombre de hidratos de carbono o carbohidratos. Constituyen la principal fuente de energía en los humanos. Significa que nosotros en los carbohidratos encontramos el combustible para poder realizar todas nuestras actividades vitales. Como ustedes verán, nuestro cuerpo necesita de energía. ¿Y en dónde lo encontramos entonces esa energía? Lo encontramos en los glúcidos o azúcares. Todas las células utilizan glúcidos o azúcares. ¿Ya? Utilizan. Por ejemplo, las neuronas, que son las células estructurales de nuestro sistema nervioso. Y como ustedes saben, el sistema nervioso junto al sistema endocrino son los que controlan el funcionamiento de nuestro cuerpo, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué son ahora los carbohidratos? Son compuestos orgánicos que constituyen la fuente predominante de energía para la población mundial en forma de granos, de cereales y tubérculos. Ya nos veíamos las imágenes. El trigo, la cebada, el arroz, tubérculos como las papas, son alimentos ricos en carbohidratos. Químicamente, ¿cómo se les define? Como compuestos ternarios formados de carbono, hidrógeno y oxígeno. Pero también químicamente se les define como derivados aldehídicos o cetónicos, provenientes de alcoholes superiores polídricos. ¿Ya? Químicamente se les define así, como derivados aldehídicos o cetónicos, provenientes de alcoholes superiores polídricos. ¿Por qué derivados cetónicos? Porque ahí se ha quitado un hidrógeno, se ha deshidrogenizado y se ha convertido en un grupo, o aparece ahí un grupo funcional de aldehídico, o aparece un grupo funcional cetónico, y ahí que se les llama aldehídos o derivados aldehídicos o cetónicos. Están presentes en una alta proporción en el azúcar, en las fibras comestibles, ¿ya? Fibras comestibles, en cereales, en tubérculos, etcétera, etcétera, como ya vamos a ver más adelante. ¿Cómo se forman los carbohidratos? ¿Cómo se sintetizan los carbohidratos? ¿Y en dónde se sintetizan? Si ustedes ven esta fórmula nos hace recordar a qué reacción química, a la fotosíntesis, ¿verdad? A la fotosíntesis. Significa que los carbohidratos se sintetizan en la fotosíntesis. Fotosíntesis que es llevada a cabo ¿por quiénes? ¿Por quiénes se va a cabo? Por las plantas. Si ustedes ven aquí la reacción resumida, el CO2 que ingresa por los estomas, el agua que ingresa por las raíces junto a una gran cantidad de sales minerales, va a llegar a la planta, va a ser absorbida a la planta y va a llegar a las hojas. En las hojas, gracias a la luz solar y a la clorofila que contienen las hojas, ¿no es cierto? Clorofila, que es un pigmento verde, las plantas fabrican compuestos orgánicos y aparece CnH2O, que es la fórmula de los compuestos orgánicos, más N moléculas de oxígeno. Es decir, en la fotosíntesis se sintetiza, se produce alimentos, pero también se produce oxígeno que sirve para que los seres vivos podamos respirar y vivir. Por eso podemos decir que la fotosíntesis es tan importante por dos razones.
porque producen alimentos para todas las formas vivientes, incluido el hombre, y oxígeno para que todos los seres vivos puedan respirar. El organismo, como les decía, necesita carbohidratos para la síntesis de muchos compuestos y metabolitos. Los carbohidratos tienen una función de ahorro de proteínas en el cuerpo. ¿Por qué? Porque si nosotros consumimos carbohidratos, el cuerpo no va a echar mano a las proteínas. Por eso que cuando nosotros no tomamos un buen desayuno y nos falta energía, el cuerpo para seguir funcionando puede recurrir a las proteínas. Y sabemos que las proteínas, su función no es dar energía al cuerpo, sino que la función de las proteínas es construir células, de construir la masa corporal. Gracias a las proteínas nuestro cuerpo crece, nuestro cuerpo se desarrolla, nuestro cuerpo también renova sus células. Y en ese sentido, entonces, si nosotros no consumimos una dieta rica en proteínas, nuestro cuerpo va a recurrir a los aminoácidos que están en las proteínas y de esa manera van a producir energía, sacrificando de esta manera a las proteínas en su función primaria, que es la de la función plástica o constructora. El cerebro constantemente necesita de glucosa para su funcionamiento correctamente. Se dice aproximadamente necesita 5.6 miligramos de glucosa por cada 100 gramos de tejido cerebral por minuto. ¿Se dan cuenta? De manera que el cerebro necesita aproximadamente 100 miligramos de glucosa diaria. Y vamos a ver, por ejemplo, el cerebro de un niño necesita más que de un adulto. ¿Por qué? Por la gran actividad que tiene. En cambio, el cerebro de un hombre adulto de 65 kilogramos de peso, ¿ya? Necesita aproximadamente 140 gramos de glucosa por día. Y los glóbulos rojos necesitan alrededor de 40 gramos como fuente única de energía. Es decir, la única fuente de energía que nosotros tenemos es la glucosa. Por eso podemos decir que la glucosa es como la gasolina para los carros. Los carros, ellos sin gasolina no se pueden movilizar, entonces nosotros sin glucosa no vamos a poder realizar nuestras funciones vitales. Entonces, nosotros en estos momentos estamos hablando, estamos escuchando, estamos viendo, es decir, nuestras células visuales están funcionando gracias a la glucosa que obtenemos de los alimentos. ¿Ya? Muy bien. ¿Cómo se clasifican los carbohidratos o los glúcidos? ¿Ya? Aquí aparece glúcidos, clasificación de los glúcidos. Se clasifican en monosacáridos, disacáridos y polisacáridos. Los primeros, según el vídeo que nosotros hemos visto, son los glúcidos simples y los demás son los glúcidos complejos. ¿Ya? Los simples, ¿por qué? Porque están formados solamente de monómeros, de moléculas simples. Por ejemplo, la glucosa, la galactosa y la fructosa. En los disacáridos, aquí ya aparecen, estos son complejos, porque los disacáridos, aquí dos, o sea, están formadas de 2 moléculas de monosacáridos. Y ahí está la sacarosa, la lactosa y la maltosa. Mientras que en los polisacáridos, poli, que significa mucho, está formada de muchas moléculas de monosacáridos. Y ahí está el almidón, que está formado de N moléculas de glucosa. El glucógeno, que está formado de N moléculas de glucosa. La celulosa, que está formada de N moléculas de glucosa. Y la inulina, que está formada de N moléculas de fructosa. ¿Se dan cuenta? N significa muchísimas, incontables. ¿Correcto? Muy bien, vamos a hablar de las primeras, de los monosacáridos, llamados también, como les decía, azúcares sencillos, azúcares simples. ¿Por qué simples? Porque no se desdoblan por hidrólisis en otros compuestos. Los más importantes en los humanos son las hexosas, o sea, aquellas que tienen 6 carbonos.
de las cuales la glucosa es la más abundante y constituye la unidad estructural básica más común de los otros carbohidratos más complejos. Otras hexosas, además de la glucosa que ya habíamos visto, ¿quién está? La fructuosa y la galactosa, que también son fuentes de energía. Y estas son fuentes de energía, ¿cómo así? Porque la fructosa, al ingresar al hígado, se transforma en glucosa y de esa manera el cuerpo lo aprovecha. La galactosa también, al ingresar al hígado, ¿ya?, se convierte en glucosa y de esa manera el cuerpo lo puede aprovechar. Las imágenes nos están diciendo dónde están entonces los carbohidratos, la glucosa. Muy bien, la glucosa también recibe el nombre de dextrosa. Es el azúcar que está en lo que nosotros conocemos como el suero. ¿Sí? El suero. Cuando nosotros vamos al hospital y no podemos alimentarnos oralmente, nos conectan hacia un suero. ¿Y eso qué cosa es? Glucosa. ¿Para qué? Para que nos dé la energía para nuestras células puedan funcionar, para que nosotros sigamos funcionando, nuestro corazón, nuestros pulmones sigan funcionando. ¿Ya? Está presente en la sangre humana, por eso es que a la glucosa también se le dice azúcar de la sangre, de los vertebrados. Y en la sangre está en una concentración de 80 a 110 miligramos por cada 100 mililitros de sangre. Cuando el valor es menor de estas cantidades, estamos frente a una hipoglicemia. Y cuando está por encima de los 110, por ejemplo 120, 140, 180, estamos frente a una hiperglicemia, hiper grande, llamada hiperglicemia, diabetes o sacarina. Entonces, mucha glucosa en la sangre. De manera que la hormona encargada de regular el metabolismo de la glucosa es la insulina. ¿La insulina qué cosa es? Una hormona pancreática, ¿no? Una hormona que lo produce el páncreas. Y esta es entonces la encargada de regular el metabolismo de la glucosa en la sangre. Ese es posiblemente el producto natural más abundante, ¿no? La glucosa. Muy abundante porque ya les decía, por ejemplo, se encuentra también en los polisacáridos del almidón, en la celulosa y el glucógeno. Les decía, el almidón está formado de N moléculas de glucosa, la celulosa N moléculas de glucosa y el glucógeno de N moléculas de glucosa. Es decir, es el azúcar más abundante, ya que se encuentra entonces en los polisacáridos. También aparece combinada como discárido en el azúcar común. Por ejemplo, en la sacarosa nosotros lo encontramos, que es el azúcar de mesa, el azúcar de la caña. Ahí es un disacárido, la sacarosa le decía. Y la sacarosa está formada de fructosa y glucosa. Entonces tiene glucosa la sacarosa. En la leche de los mamíferos se encuentra la lactosa. Y la lactosa, que es el azúcar de la sangre, tiene glucosa y galactosa. O sea, que está presente tanto en la sacarosa como en la lactosa. De manera que cuando nosotros consumimos azúcar por acción de la hidrólisis, ¿no?, por acción de las enzimas, la sacarosa se convierte en glucosa más fructuosa, 2 monosacáridos. El almidón también, por hidrólisis ácida, que va a formar muchas moléculas de glucosa, N moléculas de glucosa. Luego tenemos la galactosa. Seguimos con la glucosa. Seguimos con la glucosa. Ustedes ven aquí estas uvas, ¿ven? Las uvas son la fuente más pura de glucosa que podemos obtener. De manera que cuando nosotros vamos al mercado y consumimos uvas, estamos consumiendo casi el 100% de glucosa. ¿Ya? Entonces, es la fuente más pura de glucosa. ¿Ya?
Y es tan importante para el funcionamiento de ¿quién? Del sistema nervioso central. Diariamente, ya les decía, nuestro cerebro consume más o menos 100 gramos de glucosa al día. ¿Ya? Cuando estamos en ayuno, no tomamos desayuno, no consumimos los carbohidratos adecuados, nuestro sistema nervioso central, les decía, recurre a ¿quiénes? A las proteínas. Recurre a las proteínas, que son cuerpos cetónicos, que existen en bajas concentraciones. Es por eso que en condiciones de hipoglicemia, baja concentración de glucosa, podemos sentirnos mareados o cansados. ¿Ya? Cuando ya estamos cansados, mareados, es porque ya no tenemos glucosa en la sangre, hay baja concentración. ¿Ya? Entonces, en los diabéticos también, cuando les baja la glucosa, comienzan a delirar, pareciera que estuvieran borrachos, ¿ya? Por la falta de glucosa. O sea, el sistema nervioso ya no funciona bien. Por eso es que vamos a ver que los hematíes, que son los glóbulos rojos, las neuronas, que son las unidades estructurales del riñón, en condiciones normales, su único combustible es la glucosa, ¿ya? La glucosa. Muy bien, entonces, vean, la glucosa para que funcione todo nuestro cuerpo, nuestros músculos, nuestro hígado, nuestros pulmones, nuestro corazón, ¿no? Nuestras células visuales, todos nuestros sentidos y órganos solamente van a funcionar en presencia de glucosa. Ahora sí, la galactosa. La galactosa no se encuentra en forma libre como la glucosa, se encuentra siempre junto con la glucosa, formando el disacárido lactosa, que es el azúcar de la leche. Ay, mami. Ahí, bien, bien. Bien. No, mamita, sé cómo se llama viendo porque ¿te acuerdas del curso de matemática? ¿Te acuerdas del curso de matemática que había salido mal? Ya, pues tengo que darlo de una vez. Supuestamente tenía que darlo este ciclo, pues. Pero si es que no lo doy este ciclo, tengo que dejar de estudiar un año. Por la ley lo manda así. Por eso. No sé, la semana que viene, no sé, no tengo plata ahorita. No tengo plata ahorita, mami. Sí. Ya, ya. Si fuiste una capela, como para una lluvia. Hey, what's this like?